Antes de iniciar, debemos señalar que esta actividad o esta conferencia estuvo coordinada por el Programa de Formación Humanística de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, y particularmente esta es la primera actividad formal que llevamos a cabo del Observatorio de Género del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Como pequeña introducción, debemos señalar que la actividad está enmarcada en conmemoración del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora todos los 25 de noviembre, como ya sabemos todos y todas, y que tiene como objetivo visibilizar y denunciar la violencia ejercida contra las mujeres, precisamente por el hecho de ser mujeres, como bien lo señaló el señor decano en su intervención. Y en cuanto a nuestra realidad nacional, debemos apuntar que el caso de los femicidios, según las estadísticas, ha aumentado los casos de femicidio, los casos de embarazos en adolescentes en este periodo de la pandemia, y son cuestiones importantes que debemos discutir para ir erradicando las mismas. Sin más, le damos la palabra al doctor Giovanni Bellucci, quien será nuestro conferencista el día de hoy. El doctor Bellucci es doctor en estudios de la sociedad por la Universidad de Costa Rica, es licenciado en sociología y también tiene un profesorado en segunda enseñanza por la Universidad de Panamá. Y actualmente es director o coordinador, general del programa de formación humanística de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Bienvenido, profesor Bellucci. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quisiera en primer lugar saludar al doctor José Matarrita Sánchez, vicerrector de docencia de la UTN, al doctor Olmedo García, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, al doctor Olmedo Bellucci, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, a la doctora Urania Ungo, a los colegas y las colegas docentes de ambas universidades que nos acompañan esta tarde, trabajadores, trabajadoras universitarios, y con un cariño muy especial a las personas estudiantes de ambas universidades que hoy nos honran con su participación, público en general. Yo quisiera, antes de empezar, hacer dos dedicatorias de esta actividad. La primera que quiero hacer, y la hago con toda la fuerza que la distancia nos permita, es dedicarle a quienes en Panamá hoy dicen yo sí acepto. Sé que están haciendo una lucha contra las fuerzas más conservadoras, más retardatarias, y es una lucha dura. En Costa Rica ya dimos esa lucha, y hubo que sacarla a organismos internacionales de derechos humanos, porque en los medios nuestros es una lucha bastante difícil. A todos y a todas quienes luchan por el yo sí acepto, mi reconocimiento, mi mayor respeto. Y la otra dedicatoria la quiero hacer a la colega asesinada Marielle Franco en Brasil en el 2018, activista, socióloga, feminista. ¿Y por qué la traigo a colación a Marielle? Porque Marielle, al igual que las hermanas Mirabal, que nos dan la ocasión de reunirnos hoy en el marco de la conmemoración del Día por la No Violencia contra las Mujeres, las hermanas Mirabal, las mariposas, Minerva, Patria y María Teresa, igual que Marielle Franco, son mujeres asesinadas por su activismo, por su condición de ser mujer, pero también por su activismo político. Hay que cultivar la memoria histórica y sobre todo en las juventudes, y por eso
quiero hacer esta relación de dos hechos distantes en el tiempo, pero muy cercanos en sus motivaciones. Lo otro que quisiera hacer ya para entrar en materia es pedirles que escuchen. Les voy a leer dos versos de dos poetisas latinoamericanas, y les quiero pedir que traten de reflexionar en qué reclamos, demandas o emociones encuentran ustedes que expresan ambas poetisas respecto de sus relaciones de género. ¿Ok? Primero les voy a leer uno de Alfonsina Storni, un poema, solo son dos versos porque ambos poemas son más largos, pero les recomiendo buscarlos posteriormente. El primero se llama La Loba. Dice Alfonsina Storni: ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños. No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña abrupta, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. Esos son dos versos de Alfonsina Storni. Y ahora les quiero leer dos versos de un poema de Juana Inés de la Cruz, que es muy conocido, pero que me parece maravilloso para esta introducción. Y dice Juana Inés de la Cruz: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Esos son dos versos de el poema Hombres Necios de Juana Inés de la Cruz. Quienes quieran los pueden buscar posteriormente, están en internet y los pueden leer completos. Estas dos poemas y otro juego de poemas o de poesías, nosotros en grupos de trabajo con hombres, hacemos el ejercicio de que lo lean en privado, lo lean después en la plenaria y nos cuenten qué reclamos, qué demandas, qué emociones identifican que expresan las poetisas respecto de sus relaciones de género. Pero también les invitamos a los hombres a que nos cuenten qué pensares y sentires, ojo, no solo que analizan racionalmente, sino que sienten, qué sintieron, qué les evocó a cada uno de ellos este poema. ¿Okay? Solo lo voy a dejar allí. Es un ejercicio que hacemos en talleres con hombres para tratar de desmantelar el patriarcado y las masculinidades tóxicas, que desdichadamente son las masculinidades hegemónicas. Quiero contarles ahora desde dónde nosotros nos ubicamos en este tema, porque hay diversas posibilidades de ubicarse para el tema del trabajo de desaprender las masculinidades tóxicas. Bueno, nosotros nos ubicamos desde el pensamiento crítico de las ciencias sociales y desde los enfoques de derechos humanos. También reivindicamos el feminismo como corriente política emancipadora y sus aportes teóricos. Y en esto la cantidad de autoras es realmente importante, desde Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, hasta autoras más contemporáneas como Marta Lamas, Marcela Lagarde, Alda Facio, Judith Butler, Elizabeth Badinter, Rewin Connell, y quiero mencionar particularmente a la compañera, a la colega, a la profesora Urania Unco, que tiene un trabajo que a mí me pareció extraordinario, que lo recomiendo, que se llama Conocimiento, Libertad y Poder, claves críticas en la teoría feminista. Creo que es muy importante para quienes nos activamos en estos temas en América Latina, el aporte de la profesora Ungo. Pero también nos ubicamos para trabajar estos temas desde el enfoque de género, que dicho sea de paso es el fantasma de los grupos conservadores, ¿no? Eso que llaman la terrible ideología de género.
Bueno, para nosotros es un enfoque, es una perspectiva que desde el punto de vista epistemológico y metodológico es fundamental para comprender y transformar esta realidad. También, también incluimos los aportes de los estudios de las masculinidades con perspectiva de género. Hay muchos autores, pero yo quiero mencionar a tres costarricenses, que son Álvaro Campos, José Manuel Salas y Mauricio Mengíbar. Y son muchos, pero escogí mencionar a estos tres autores e invitarles a leerlos porque son autores cercanos, son muy de nuestra realidad centroamericana y son profesionales de muy alto perfil y de mucho estudio en estos temas. También quiero decirles que nos dedicamos para el abordaje de estos temas en el ejemplo del activismo de la Red de Hombres por la Igualdad, que es una red de hombres que trabajan en instituciones del sector público en Costa Rica, que desarrollan su propio equipo para estimular, concientizar, sensibilizar, proponer, transformar, encaminados hacia la igualdad y la equidad de género en el sector institucional, en el sector público de Costa Rica. Es un equipo ya grande de compañeros, pero quiero destacar al colega Eric Quesada y al colega Luis Calderón Retana. Podría mencionar otros nombres, pero con ellos he tenido mucha cercanía y tengo mucho respeto y aprecio por su trabajo. Y para mí es importante mencionar este activismo de la red porque abordar estos temas tiene que hacerse desde el estudio teórico, pero también desde la praxis, como decía el señor vicerrector José Matarrita en la inauguración de este evento. Y finalmente nos colocamos también en una posición de controversia con las respuestas conservadoras y reaccionarias de grupos de hombres que se organizan y se llaman proponentes de temas de masculinidades, pero que en el fondo lo que buscan es que nada cambie y que nada ponga en juego el poder masculino indiscutiblemente otorgado por la sociedad machista y patriarcal. Como estamos en la academia, creo que es fundamental también referirme al fundamento epistemológico y político con el cual recomiendo abordar los estudios de las masculinidades. ¿Y por qué epistemológico y político? Porque tenemos que identificar que el modelo de acumulación capitalista vigente genera feminización de la pobreza y va de la mano con el poder patriarcal. Es decir, son dos pilares societales que han de desmontarse para que nos encaminemos a una vida digna. Capitalismo y patriarcado son herencias coloniales. Y en eso de la herencia colonial es muy importante acá tal vez recordar, citar a Aníbal Quijano, que introduce el término de colonialidad como un fenómeno que no se agota con el colonialismo. Nosotros, esta parte del mundo, a partir de la invención que llamaron descubrimiento de América, la modernidad europea quedó indisolublemente ligada con la colonialidad de las excolonias. Es decir, ya no era una situación de colonialismo, pero en sus contenidos, independencia sigue cargada de colonialidad. Y eso es muy importante abordarlo porque estamos a las puertas del bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas y también de la República de Panamá respecto de España. Entonces, para Aníbal Quijano, la colonialidad está referida a un sistema político formal, es decir, un sistema de poder que se origina en la colonia, pero perdura más acá de la relación colonial, es decir, convive con la independencia de las repúblicas. En su obra, Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, este autor, Quijano, plantea que, y abro comillas, el poder es un espacio y una malla de relaciones sociales, ojo, de explotación, dominación, conflicto, articuladas básicamente en función y en torno de la disputa por el control de los siguientes ámbitos de la existencia social. Es decir, ¿de qué se trata este poder? Ojo los ámbitos. Uno, el trabajo y sus productos, es decir, la explotación. Dos,
la naturaleza y sus recursos de producción. Nos ocupamos desde el ecologismo y el ambientalismo. Y 3, ojo, el sexo, sus productos y la reproducción de la especie es una herencia colonial. Y 4, la subjetividad y sus productos materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento. Por eso es que estas corrientes hablan de que hay que decolonizar, hay que liberarnos de la colonialidad, del poder, del saber y del ser. Es decir, en estas relaciones intersubjetivas se fueron fundiendo las experiencias del colonialismo y de la colonialidad con las necesidades del capitalismo. Relaciones intersubjetivas de dominación, bajo la hegemonía eurocentrada. Ese específico universo es el que será después denominado modernidad. ¿Ok? Estos son aportes de Quijano. Finalizo diciendo que el pensamiento colonial clasifica socialmente a las personas en las colonias de acuerdo con su mayor o menor cercanía con la raza europea, el color de la piel, el idioma y la confesionalidad cristiana. Es decir, mientras usted más se acerca a ese ideal, sufrirá menos discriminación. Por su severo carácter patriarcal, el género constituye otro elemento central de sometimiento, creando así sociedades, ojo, esta es la colonialidad de la cual me estoy refiriendo, sociedades racializadas, clasistas y patriarcales. Es decir, contra los flagelos de la sociedad racializada, clasista y patriarcal, tenemos que luchar para desmontarlos y luchar simultáneamente. No puedo profundizar más por razones de tiempo acá en esto, pero yo les invitaría, les recomendaría algunos autores y autoras con los cuales podrían profundizar un poco más de estos enfoques epistemológicos. Aníbal Quijano, obviamente, que ya lo mencioné, Enrique Dussel, Walter Miñolo, Edgardo Lander, Santiago Castro Gómez, Catherine Walsh, Ramón Grossfogel, Arturo Escobar, Nelson Maldonado Torres, Maristela Suampa, Boaventura de Souza y dejo por último, pero para mí muy cercano, el colega antropólogo Patricio Guerrero, ecuatoriano, con el cual mantenemos una amistad muy importante. Ok, en conclusión sobre esta sección, hay que desmantelar el capitalismo y el patriarcado para abrir senderos de equidad, libertad y goce de una vida digna. El uno sin el otro, es decir, ambos hay que desmontarlos. Avanzar en la descolonización del saber, el poder y el ser. Ahora quiero referirme, porque estamos hablando de cómo hacemos el trabajo o cómo abordamos el trabajo para desmontar las masculinidades tóxicas o lo que llamamos también masculinidades hegemónicas. En esto es muy importante decir que nosotros tenemos que trabajar desde la esfera de los afectos. No vamos a construir nuevas masculinidades solo desde la esfera racional. Tiene que asumirse desde el planteamiento racional, pero también desde la esfera de lo que llamamos los sentires. Por eso nosotros reivindicamos lo que algunos autores denominan el sentipensar. Lo podés encontrar en Galeano, en Arturo Escobar, o el corazonar como horizonte de vida, que lo desarrolla Patricio Guerrero, ya lo he mencionado antes. Y Patricio Guerrero dice que los seres humanos no solo somos una racionalidad, somos además sensibilidades actuantes. Es decir, la actividad de la inteligencia está entretejida de emociones, la forma como lo llama Humberto Maturana. Es decir, tenemos que poner como eje la afectividad, pues se prioriza el sentir como posibilidad para el saber, para el pensar, para el conocer, para el decir y para el hacer. Por eso nosotros en los talleres con hombres hacemos énfasis en lo vivencial. Cuando son talleres con hombres, grupos solo de hombres,
El énfasis lo hacemos desde lo vivencial. Se dan datos, se dan elementos teóricos, ¿verdad? Se dan datos empíricos, por ejemplo, los costos de las masculinidades para los propios hombres, pero el énfasis es en la experiencia vivencial. Y en esa que si estamos reunidos entre hombres, podemos hablarnos y decirnos, mire, no nos engañemos si somos de los mismos. Somos de los mismos. ¿Verdad que hemos sentido a veces esto y aquello y usted lo niega o lo esconde? Y así desde lo vivencial se va haciendo el conecte con lo emocional y eso es lo que va provocando transformaciones. No nos llamemos engaño. Nadie va a romper con el machismo internalizado porque va a un taller. Pero sí se pueden sembrar esas espinitas en la persona para empezar a revisar e identificar lo que no está bien. Pero bueno, ¿cómo se aprende a ser machista? ¿Y cómo podríamos trabajar para desaprenderlo? ¿Por qué? Porque decía el señor decano, don Olmedo García, algo muy valioso hace un rato. Decía, esto es cultural. Y si es cultural, significa que es aprendido. Y si es aprendido, es una gran noticia, porque si es aprendido, significa que se puede desaprender. Pero ojo, para desaprender es importante ubicarnos en que concebimos la cognición como un proceso vital que incluye pensamiento, percepción, emoción y acción. Es decir, la cognición no es solo un proceso meramente racional. Implica una ruptura epistemológica con la tradicional idea de que la cognición está focalizada en el pensamiento, desconociendo el complejo entramado del ser y de la vida social en el que participan las personas. Así entonces estaremos mejor preparados para abordar el desafío de desaprender las masculinidades tóxicas. Y entonces podemos hablar con los hombres, ahora sí, sin ningún tapujo, de los costos que están pagando ellos mismos por esas masculinidades tóxicas que de manera indiscutible le dan poder y le dan ventaja en la sociedad capitalista, machista y patriarcal. En esto es muy importante también recordar que nosotros, bueno, en Occidente, siempre que nos referimos al ser humano, decimos que somos el Homo sapiens. Y sí, somos el Homo sapiens. Es decir, entre la escala de los animales, bueno, somos el sapiens, pero yo les invito a revisar a algunos autores interesantes que nos invitan a pensar si seremos tan sapiens. Ojo lo que dice Edgar Morin. Edgar Morin dice que nosotros somos homo demens, es decir, dementes. Y ojo como lo dice Edgar Morin, la cultura clásica y la revolución industrial han exaltado hasta las estrellas la sapiencia humana mediante la elevación de la razón a la escala de lo sublime. Mientras tanto, la historia deshace continuamente esta imagen magnificadora. De la historia nos estrella en la cara constantemente que esa sapiencia humana elevada como razón a la escala de lo sublime pareciera que no siempre está funcionando como tan racional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la historia revela a cada momento su lado de demencia, de crueldad, de masacres, de exterminaciones y de atrocidades. Ok, pero estas atrocidades cruzadas con intereses políticos, intereses geopolíticos, intereses de clase, intereses capitalistas que están de la mano con la estructura patriarcal. Pero ojo, hay otro autor bien interesante que se llama Johan Huizinga, les invito a buscarlo, que nos habla de que el ser humano, además de sapiens, además de demente, que dice Edgar Morin, dice Huizinga, no, pero también es homo ludens, porque el juego es un elemento importante de la cultura y en todas las culturas. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque cuando planificamos talleres con hombres y cuando pensamos en la educación de los niños y las niñas, normalmente el sistema se olvida
de esta condición de homo ludens, al cual le es consustancial el juego como elemento de su cultura, y pasamos a constituir experiencias de aprendizaje en una forma inflexible, con rigidez, sin movimiento, sin diversión y sometido a exámenes que constituyen un desafío para pasar con una nota, pero abandonar lo aprendido muy pronto. Y finalmente, sobre esto les quiero decir que también es muy importante un autor que lo conocí gracias a un compañero que estimo mucho del área de humanidades de la UTN, profesor y escritor Christopher Montero. A través de él conocí a Hugo Mujica. Es un filósofo, escritor argentino, contemporáneo, lo pueden buscar, que nos habla de la razón poética. Y diría Hugo Mujica, bueno, pero es que no solo somos sapiens, no solo somos dementes, no solo somos homo ludens, también somos homo poeticus. Es decir, la literatura, la poesía, el cine, la pintura y el resto de las artes constituyen escuelas de comprensión de la condición humana. Entonces, si empezamos a mirarnos así, deberíamos incorporar en nuestros procesos educativos, sea en la educación formal o sea en los talleres para desaprender y aprender, deberíamos incluir también las artes. Eso que algunos llaman bellas artes, pero yo no le llamo bellas artes porque las artes todas son bellas. Y quiero mencionar ahora sí el asunto del COVID. El COVID amerita una mención aparte en términos de lo que estamos viviendo como pandemia de esta enfermedad, pero sobre todo los efectos como pandemia social. Y yo quiero compartirles, con el permiso de los amigos y amigas de Panamá, el INAMU de Costa Rica, el Instituto Nacional de las Mujeres, presentó recientemente algunas cifras. Están al corte del 26 de octubre de 2020. Y ojo, a esa fecha en Costa Rica, este año de la pandemia, porque casi que empezó muy temprano, llevábamos 11 femicidios. Ya hoy, en noviembre, a finales, llevamos más de 11 femicidios. Pero, además de estos 11 femicidios, ya en octubre se hablaba de 50 muertes violentas de mujeres, de las cuales 41 de ellas están en investigación como posibles femicidios. Estas cifras son alarmantes en un país tan pequeño como Costa Rica, y tengo la impresión de que en Panamá no debe ser muy distinto. Ahora en el debate me lo podrán decir, pero son cifras realmente alarmantes. Efecto de la pandemia. Ahora vamos a analizar por qué. Mujeres recibidas en albergues de protección, comparemos, en el 2019, en todo el 2019 se recibieron en albergues de protección a 203 mujeres. Solo en lo que llevamos de 2020 ya llevamos 234 mujeres. Es decir, más en menos meses. Hablemos de los informes policiales por la ley de violencia doméstica. En el 2019, en todo el año, se atendieron 7,162 casos. En lo que va de 2020, llevamos 9,206 casos. Y no se ha acabado el año. Y desdichadamente las épocas de feriados, de fiestas, como las que se nos acercan, o las que se están viviendo en Panamá con las fiestas patrias, pasan más tiempo los hombres en las casas y la violencia se eleva. Eso es ya algo con suficientes referentes empíricos. Vean, pero denuncias por ley de penalización de la violencia doméstica. Sí, bueno, esta ya se las acabo de leer. Denuncias por delitos contra personas menores de edad. Esto sí es muy grave. Y esto sí, nadie debería ser ajeno a esto de los delitos contra personas menores de edad. Bueno, en el 2020 llevamos 7,060 denuncias por delitos contra personas menores de edad. Pero ojo, 3,830 de esas denuncias de delitos contra personas menores de edad son por delitos sexuales.
Y también tenemos el dato, el 99% son cometidos por hombres. Por si alguien no entiende todavía esto de masculinidades tóxicas, que son las masculinidades hegemónicas. El 99% de los casos de delitos por violencia sexual contra menores, contra personas menores de edad, es cometido por hombres. Y ojo, vean si opera o no opera el género. El 96% de esas personas menores de edad víctimas de los delitos sexuales son niñas. Y el 60% de los casos son cometidos por un miembro de la familia. No se suponía que el hogar debería ser el lugar más seguro y protector para las mujeres, para los niños y para las niñas. Y ocurre que el lugar de mayor violencia para las mujeres es en su propio hogar. Bueno, pero ¿qué está pasando? Porque pareciera ser, y lo dijo el señor decano también, esto de la pandemia, que es un asunto de una enfermedad, lo que hizo fue quitarle el velo a una cantidad de condiciones societales, de privaciones, de pobreza, de violencia que están allí y que vienen de antes, ¿ok? Y sucede que en el caso de Costa Rica, ustedes me dirán si en Panamá es diferente, pero esta violencia tiene que ver con efectos del confinamiento. Eso de quédate en casa, en un contexto patriarcal de masculinidades tóxicas y de privaciones, decirle a la gente, quédate en casa, si además de eso, toda la carga, en el caso de Costa Rica, por lo menos, de la pandemia se ha puesto sobre las personas asalariadas del sector público y del sector privado y de los emprendedores y emprendedoras de pequeña escala. No es cierto que la pandemia la estamos pasando todos estamos en este mar de la pandemia y la estamos pasando en el mismo barco, no. Hay gente que la está pasando en yate de lujo y hay personas que apenas la están pasando en un botecito de remos que se le mete el agua por todos lados. Entonces, quédate en casa en condiciones materiales, sociales y culturales adversas genera violencia. En primer lugar, para las mujeres se incrementan las labores de cuidado y educación de los hijos y las hijas. Y además hay más violencia en casa, lo acabamos de ver con los datos que acabo de mencionarles. Pero ¿qué pasa con los hombres cuando hay confinamiento y cuando le dicen quédate en casa? Los hombres no somos socializados para quedarnos en casa. La socialización de la masculinidad es una socialización hacia afuera. A los hombres no se les socializa, no se les enseña a relacionarse con los hijos y las hijas. Y de repente se encuentran confinados con los chiquillos que viven corriendo de un lado para otro, que también están confinados, que no podían salir ni a jugar. En el caso de Costa Rica, los parques estaban sellados por los municipios, por las municipalidades, ¿verdad? Y los hombres no saben quedarse en casa, no fueron socializados para eso, ni aprendieron a relacionarse con los hijos y las hijas, ni asumen las labores de cuidado y de educación de los hijos y las hijas. A los hombres se les enseñó que la paternidad se reduce a su rol de proveedor. Y en la sociedad nuestra se dice, es un buen papá porque trae plata. Es un buen papá porque es un buen proveedor. Pero no se dice, es que no alcanza con ser un buen proveedor. Es un buen papá porque es afectuoso, porque da cariño, porque se sienta a hacer tareas, porque me acompaña a la escuela, porque asume tareas en el hogar, porque me cuida cuando estoy enfermo, yo, hijo, hija. Es decir, no, el buen papá, la paternidad responsable es el rol del proveedor. Y ojo, el rol del proveedor durante la pandemia, con la pérdida de empleo, con el incremento del desempleo y la reducción de la jornada laboral que implementaron muchas empresas con la permisividad del gobierno, ¿qué hizo con el rol de proveedor? Si el rol de proveedor es el factor identitario principal de la paternidad, es decir, de la identidad masculina,
en la sociedad machista y patriarcal y le despedazan el rol de proveedor, entra en crisis la identidad masculina. Y por lo tanto, no sabe ser hombre fracasado porque fracasó en lo que se espera que sea proveedor. Qué diferente sería si nos criamos en una sociedad donde el hombre entiende que es hermoso participar en el cuidado, ser cariñoso, ser afectivo, asumir, cuidar, amar a los hijos y las hijas y a la compañera o al compañero si fuera el caso, y puede ser que estás fallando en el rol de proveedor, pero no te reduces a rol de proveedor. Es decir, ese es un elemento que genera crisis. Pero ¿qué hace el Estado al respecto? Vean, hay que seguir pagando la pensión alimentaria. Pero ¿cómo la pagan muchos hombres si se quedaron sin trabajo? En el caso de Costa Rica existe la figura del apremio corporal, es decir, el hombre cuando incumple el pago de la pensión alimentaria establecida por un juez o una jueza, lo buscan con un policía y se lo llevan para la cárcel. Eso se llama apremio corporal. Bueno, hasta donde yo sé, el Estado no ha modificado absolutamente nada del apremio corporal para los hombres que perdieron el empleo en la pandemia. Entonces se agudiza más la crisis, el enojo, la frustración, se agudiza más y todos sabemos que esa combinación es letal. Eso se llama violencia. Ojo, que quede claro, no estoy hablando ni abogando por el sinvergüenza, que el sinvergüenza no aporta para sus hijos, ni aunque tenga 5 trabajos o uno bien pagado. No, estoy hablando del hombre que fue responsable con el cumplimiento de la pensión alimentaria y se quedó sin trabajo. Y ¿saben qué? Acá en Costa Rica, me imagino que en Panamá también, en diciembre, como los trabajadores asalariados reciben 13º mes, tienen que pagar un 13º mes también de pensión alimentaria. Pero tenemos un montón de trabajadores que este diciembre no van a tener 13º mes y no ha habido una modificación al respecto. Quiero aclarar, los niños y las niñas tienen que comer todos los días si tienen necesidades. No se vale decir es que me quedé sin empleo y por lo tanto mis hijos no van a comer. No, los niños y niñas tienen que comer. Entonces, el Estado, este Estado que es patriarcal y que fomenta el machismo, debería hacer algo. Y las instituciones de asistencia social deberían ya a esas alturas haber desarrollado los mecanismos para que los niños y las niñas coman, aunque sus padres y madres estén en el desempleo producto de la pandemia. En Costa Rica, en Panamá, sabemos en ambos países que hay algunas iniciativas. Puedo hablar por la de Costa Rica. Es insuficiente en su cobertura y es insuficiente en el monto que reciben las familias que lo están recibiendo. Es decir, tenemos un problema otra vez de carácter societal que está agravando las condiciones de violencia en la familia. Termino planteando lo siguiente. Estamos conmemorando el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Yo quiero recordar que, y me he concentrado en la violencia que se vive en los hogares. La violencia de género es inaceptable. La violencia de género jamás se justifica, ¿verdad? Pero quiero recordar, hay otras formas de violencia contra las mujeres, los niños, las niñas y otras personas vulnerables. Y también hay violencia de los hombres contra otros hombres y contra sí mismos. La violencia intrafamiliar, los femicidios, son expresiones de esta violencia de género. Pero en salud pública, si una mujer va a la caja de seguro social y tienen que hacerle un examen porque hay sospechas, por ejemplo, de cáncer de seno y le dan la cita para dentro de mucho tiempo, eso también es violencia contra las mujeres. Las mujeres sufren mucha violencia social. Solo salir a la calle, y le pido a los hombres que traten de ser empáticos y traten de imaginarse
siendo mujer y salir a la calle en las sociedades nuestras. La cantidad de violencia que reciben solo por ser mujeres. Eso es masculinidades tóxicas. La desigualdad es una forma de violencia. Vean, Costa Rica y Panamá se van a penales a ver cuál de los dos es el país más desigual entre los dos. Costa Rica ocupa el 9º lugar del mundo y Panamá está por ahí cerca, en desigualdad. Y la desigualdad, la pobreza material, las privaciones, la explotación laboral, la que se da en fincas piñeras, bananeras, cafetaleras, meloneras, etcétera, la sufren hombres, pero la sufren de manera más grave las mujeres por su condición de ser mujer. Tenemos que hacer conciencia de esto. Igual que la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Es inaceptable, es un delito, tiene que castigarse severamente. Eso no es prostitución de menores, llamemos a las cosas por su nombre. Eso es explotación sexual comercial de persona menor de edad y es un delito sumamente grave, como el acoso sexual en el empleo y en la docencia, en nuestras universidades, en los colegios, en las escuelas, el acoso callejero es una forma de violencia, el desempleo abierto. En Costa Rica con la pandemia llegamos los hombres a un 12.2% de desempleo. Es una cifra escandalosa. Debería preocupar a los políticos que parece que no les importa. Pero en las mujeres llega al 21%. Es decir, es mucho más grave el desempleo abierto en las mujeres. ¿Y dónde se refugian las personas desempleadas? En el subempleo, en los emprendimientos, en el sector informal de baja calificación, donde están principalmente las mujeres buscando fuentes de ingreso, en el comercio informal y actividades de servicio informal, con ingresos muy precarios. Otras formas de discriminación e inequidades lo que llamamos interseccionalidades, ya sea por ser mujer, por orientación sexual, por origen, nacionalidad, condición de discapacidad, por ser indígena, por ciclo etario, son otras formas de violencia. Y el desmantelamiento del Estado social de derecho, es decir, todas las normas que se están aprobando en nuestros países de flexibilización laboral, la reducción de los presupuestos universitarios, simplemente castigan a chicos y chicas que tenían la ilusión de estudiar para buscar una movilidad social ascendente, para romper círculos de pobreza, y hoy no van a poder ingresar a las universidades por los recortes de los presupuestos universitarios, que en Costa Rica son severos, que me imagino que en Panamá también se dan, y que son recortes también en cultura, educación, salud pública, seguridad ocupacional, etcétera. Bueno, me he excedido, creo que en el tiempo, lo voy a dejar aquí. Podríamos seguir conversando mucho sobre esto. Es un tema que en lo personal para mí implica un compromiso y una pasión muy grande, porque estamos hablando no de números. Ahí hablé de porcentajes, pero cada porcentaje de eso es una mujer, o es un niño, o es una niña. Les agradezco mucho su paciencia. Muchas gracias, doctor Beluche, por su intervención. Para apuntar, en nuestra pequeña introducción sí señalamos las cifras. Aquí la compañera Juana Camargo, Juana Cup Camargo, no señala las cifras, pero para dar un pequeño porcentaje, los femicidios se han incrementado en un 50% al año 2019. Y estas cifras son a octubre de este año. De igual forma, los embarazos en adolescentes en las provincias en las cuales mayormente se han dado el incremento es en la provincia de Panamá y en la comarca Nove. Hasta el momento hay 4.970 adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años. Las cifras no son para nada alentadoras tampoco en nuestro país, y obviamente el tema de las denuncias y todo lo demás también se ha incrementado.